Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bueno, vamos a ver ahora intervalos de confianza para los distintos tipos de distribuciones a los que se ajusten los datos. Vamos a tener dos fórmulas aquí. La primera es si los datos se ajustan a una distribución normal, aplicaremos esta fórmula. Y bueno, ese intervalo de confianza estará dado por un cierto nivel de confianza. Y si los datos que nosotros intentamos ajustar se ajustan a cualquier distribución que no sea normal, se aplicará la segunda fórmula, la que se ve aquí en segundo lugar. Bueno, para ambas ecuaciones necesitamos un número de réplicas, es decir, cuántas veces vamos a recorrer una determinada distribución, un nivel de significancia, que en este caso lo especifican como un nivel de rechazo, la media, el promedio y la desviación estándar. Bueno, el ejemplo 3 dice que hay 10 réplicas de simulación de un sistema de inventario promedio en un almacén, que son estos datos, ¿no? Determine el intervalo de confianza con un nivel de aceptación del 95%. Bueno, estos datos también ya los tengo cargados en Excel. Son estos. Entonces necesitamos la media y la desviación estándar de estos datos. Entonces la media con la función promedio de estos datos es 189.41. Y la desviación estándar también se puede calcular rápidamente en Excel con esta función desves.m. Desves.m se utiliza cuando tenemos una cantidad de datos menor a 30. Y desves.p cuando tenemos una cantidad de datos de 30 en adelante. Entonces seleccionamos los datos. Desviación estándar es 3.91. Bueno, si estos datos siguieran una distribución normal, es decir, previamente tendríamos que haberlos ajustado en el StatFeed y ver si se ajustan a una distribución normal o no, pero vamos a suponer que se ajustan a una distribución normal. Entonces la fórmula que estaríamos aplicando voy a copiar la fórmula acá para tenerla presente. Es la fórmula que aplicaríamos si los datos se ajustaran a una distribución normal. Bueno, vamos a tener en intervalos de confianza un límite inferior y un límite superior de confianza. Bueno, aquí nuestra alfa, como el problema nos establecía un nivel de aceptación del 95%, alfa es 1 menos 95%, entonces es 5%. Es decir, 0.05. Entonces simplemente voy a sustituir los datos que ya tenemos aquí, acá, para obtener el límite inferior y después el límite superior. Bueno, aquí también si ven en la fórmula tenemos una T, que es una T de tablas que viene de la distribución T de student. Entonces también nos hace falta ese datito. T de alfa sobre 2, alfa vale 0.05, entonces alfa sobre 2 será 0.025 con
R-1. R es la cantidad de datos, que en este caso son 10 datos, entonces 10 menos 1, 9. Esta será la T que tendríamos que buscar en tablas, pero nosotros no la vamos a buscar en tablas, vamos a buscarla aquí directamente en Excel con la función que ya Excel nos proporciona para buscar este tipo de datos. Bueno, ¿cuál es esa función? Es menos. Esta también ya la habíamos utilizado anteriormente en alguno de los problemas. Inversa de t, probabilidad, pues será 0.05 sobre 2, o sea, alfa sobre 2. Grados de libertad sería 10 menos 1, 9. Aquí lo voy a poner a mano, pero también se puede establecer como fórmula. Entonces, el valor de t será 2.26. Después, ahora sí, bueno, me falta el R, que es el número de datos. Lo voy a colocar con la función contar. Son 10 datos. Ya tenemos todos los datos requeridos. Entonces ahora sí, sustituyendo, media menos la desviación estándar sobre raíz de R, o sea, de 10, y eso por, aquí voy a poner unos paréntesis para que se haga correcta la multiplicación por t de tablas. Límite inferior será igual a 186.60 y el límite superior será lo mismo, será exactamente lo mismo, solamente que va a cambiar, en vez de ser aquí en esta parte menos, ahora va a ser más. Si notan, es lo único que cambia en la fórmula. Aquí en el límite inferior es menos, acá es más. Y límite superior será de 192.21. Bueno, aquí una consideración importante es que si el número de datos, otra vez, si R es menor a 30, la distribución que se va a utilizar va a ser la T. Y si R es mayor o igual a 30, entonces la distribución que se va a utilizar va a ser la Z. Si no, hay que olvidar eso solamente. Y ahora bien, si los datos supongamos que se ajustan a cualquier distribución que no sea la normal, entonces la fórmula que tendríamos que emplear para calcular los intervalos de confianza tendría que ser la segunda que aparece ahí en la diapositiva. Sería esta. Entonces la primera es si los datos de nuestras réplicas vienen de una distribución normal. Y la segunda fórmula es si los datos provienen de cualquier distribución que no tenga la forma normal, es decir, una distribución no normal. Entonces nuevamente ya tenemos todos los datos, vamos a tener dos límites, uno inferior y superior, y aquí si no requerimos de ningún valor de t de tablas ni de z de tablas, directamente la sustitución es igual a la media para el límite inferior, media menos
la desviación estándar sobre la raíz de el número de datos 10 por el nivel de significancia alfa. Tenemos de resultado 183.87 y como límite superior será la misma fórmula, solamente que ahora el segundo elemento de la ecuación se va a sumar en vez de restar. Se suma y es 194.94. Bueno, estos límites, ¿para qué nos van a servir? Recapitulando, como una conclusión a esto, podemos decir que si nosotros corriéramos el experimento o corriéramos un programa o nuestro modelo 100 veces, la variable de estudio caería entre estos valores, entre 186 y 192.21, siempre y cuando los datos provinieran de una distribución normal. Y si no fuera el caso, entonces 95 de cada 100 veces los datos caerían o el valor de la variable en cuestión caería entre 183.87 y 194.94. Entonces se preguntarán, estos datos de dónde salieron. Salieron de una corrida o de corridas previas. Normalmente se considera un tamaño de al menos 5 corridas para poder realizar estos análisis. Entonces con 10 corridas, como lo tenemos aquí en el ejemplo, 10 datos es suficiente para obtener resultados más o menos confiables. Claro que entre más valores tengamos aquí, más confiable va a ser el resultado, pero a partir de 5 datos puede ser suficiente para determinar estos intervalos de confianza.